Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a mostrar cómo trasplantar las germinaciones de tus suculentas. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. En este caso voy a comenzar a trasplantar estas plantitas que ya germinaron y que son las más largas. Estas las voy a colocar en una macetita de un tamaño mediano para que se puedan seguir desarrollando. Primero voy a rellenar las macetas que voy a utilizar con sustrato para cactus y suculentas. Aquí les voy a dejar el link para que puedan visitar un video que tengo de cómo hacer mezclas adecuadas para nuestras suculentas. Entonces voy a rellenar varias macetitas. Para estas macetitas también podemos utilizar algunas tapas a las cuales les vamos a hacer unas perforaciones en la parte inferior para poder tener drenaje. Al principio siempre podemos utilizar estas macetas de un tamaño más pequeñito para que nuestras suculentas se comiencen a desarrollar correctamente, y ya que tengan un tamaño más grande podamos trasplantarlas a una maceta más grande para que tengan espacio para seguirse desarrollando. Como les mencionaba, primero vamos a trasplantar las que están más grandes. Todas estas son de la misma especie para que sigan creciendo juntas. Entonces voy a hacer una perforación y voy a trasplantar la primera plantita. Siempre teniendo la precaución de no maltratar las raíces. En este caso voy a dejar dentro algunas hojitas y voy a proceder de igual manera con las demás plantas. Si vemos aquí ya se secó una parte de la hoja de donde fue que germinó, entonces la vamos a trasplantar, siempre teniendo cuidado de que tenga una buena profundidad y de que las raíces no se vayan a romper al momento de hacer este trasplante. Aquí sí podemos ver, las raíces se traen un poco de sustrato y eso es bueno porque es un indicativo de que no se han maltratado estas raíces. Listo, las coloqué separadas para que se sigan desarrollando, y ahora voy a seguir con otra especie de plantitas, pero como son más pequeñas las voy a colocar en estas macetas que son súper pequeñitas. Estas las voy a sembrar juntas porque de igual forma se trata de la misma especie, entonces pueden desarrollarse juntas y después para que en una maceta más grande se desarrollen y queden más frondosas. Como podemos ver, algunas no se han desarrollado todavía. Estas las voy a mantener en mi zona de germinación para que sigan desarrollándose hasta que aparezcan los primeros brotes, como en estos casos. Aquí por ejemplo tengo una planta que se me rompió en este punto y decidí colocarla en tierra para que se siguiera
desarrollando y ver si esto generaba raíces o si ya no se iba a recuperar. Como ya está saturada la maceta, la voy a pasar a una maceta más grande de este tamaño para que tenga espacio para seguirse desarrollando. Este es el pedazo que se cayó de la planta y podemos ver si generó raíces. Entonces la voy a pasar a una maceta más grande para que también siga creciendo, y ahí le voy a colocar sus hijitos, que son estos, para que sea una maceta más frondosa. Primero voy a cambiar de sitio la planta que se me rompió a esta maceta más grande. Entonces le voy a colocar un poco de sustrato en el fondo y después, con mucho cuidado, voy a hacer presiones en la maceta para que se vaya liberando la plantita, poderla trasplantar. Aquí, si vemos, tengo algunas hojitas que se rompieron. Las voy a retirar. Esta es la que ya más se ha desarrollado. Y entonces voy a proceder a colocarla en la nueva maceta. Voy a hacer un pequeño huequito. La voy a colocar. Y ahora le voy a agregar sustrato para suculentas. Si pueden ver, es un proceso muy sencillo y esto nos va a ayudar a que nuestras plantas sigan creciendo saludablemente y con el espacio que requieren. A veces tenemos la creencia de que pueden y deben de vivir en macetas pequeñitas como estas, pero cuando ya tienen un tamaño más grande, siempre va a ser mejor que las pasemos a una maceta de mayor capacidad para que se sigan desarrollando. Aquí voy a colocar los hijitos que estaban creciendo. Y también estos que están desarrollándose en la otra maceta de germinación. Para que hagan una maceta más frondosa. Y en esta otra maceta voy a colocar el pedazo que se me rompió para que siga creciendo. Le voy a hacer una pequeña perforación en el centro para poder colocar la planta y que las raíces tampoco se maltraten. Y aquí le voy a colocar también algunos de los hijitos que ya se estaban desarrollando. Por último, les voy a agregar un poco de agua. En este primer riego puede ser un poco abundante a intermedio para que quede humedecida la tierra totalmente. Y estas pequeñitas, para evitar que se vayan a hacer hoyos, podemos hacer un riego por
la parte inferior en un plato o en una charola. Le vamos a colocar agua en el fondo y por los orificios inferiores la maceta va a absorber el agua y va a humedecer la tierra. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like y suscríbete a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.